Por supuesto que la Segunda Guerra Mundial fue una época peligrosa, y tenías muchas posibilidades de morir si te acercabas a los combates. Pero había un pequeño grupo de trabajos que eran un poco peores que lo normal. Quédate hasta el final. Si acabas de llegar, haz clic y suscríbete a la sala de guerra. También danos un like y comparte este video con todos tus amigos para que todos estén felices. Lanzallamas. Los lanzallamas son armas utilizadas para destruir objetivos y desalojar enemigos de fortificaciones a corta distancia, siendo extremadamente eficaces en ese papel, porque usan un flujo continuo de combustible líquido incendiado contra el objetivo. Los griegos usaron lanzallamas por primera vez en el siglo I a.C., pero sus primos modernos vieron acción por primera vez en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pero realmente se popularizaron hasta la Segunda. El lanzallamas portátil llevado en la espalda fue desarrollado y empleado por todas las grandes potencias del conflicto, y estaba compuesto por 1 o 2 tanques de combustible líquido y un tanque de gas comprimido, usado para expulsar el combustible a alta presión. En la punta del lanzador había una llama que incendiaba el chorro de combustible, llevando el infierno a quien estuviera del otro lado del arma. Particularmente en la campaña del Pacífico, los soldados lanzallamas fueron empleados con especial éxito en las invasiones de las islas, donde se usaron mucho para desalojar a los soldados japoneses atrincherados en las cuevas, en las Marianas, Iwo Jima y en Okinawa. El problema es que los soldados lanzallamas también sufrieron muchas bajas, porque su aterradora eficacia también los convertía en objetivos prioritarios para los francotiradores y los operadores de ametralladoras en el campo de batalla. El equipo también era bastante pesado, lo que disminuía la movilidad del soldado, y además era bastante grande, siendo visible a grandes distancias. Debido a su corto alcance operativo, obligaba a los soldados a exponerse al fuego enemigo y los hacía objetivos fáciles. Una unidad lanzallamas de los infantes de marina en Iwo Jima sufrió impresionantes 92% de bajas, llevando la expectativa promedio de esos soldados en batalla a solo 4 minutos. Los batallones penales eran unidades de infantería utilizadas principalmente por la Alemania nazi y la Unión Soviética entre 1942 y 1945. Estaban formados por prisioneros, militares y oficiales condenados por cobardía u otros delitos, que ante la intensificación de los combates en el frente oriental fueron organizados en batallones y enviados al frente. Las misiones que debían cumplir los batallones penales eran casi suicidas, siendo las peores y más peligrosas posibles, como limpiar campos minados, atacar objetivos fuertemente defendidos y defender posiciones contra fuerzas enemigas muy superiores. Las unidades penales alemanas, llamadas Strafbataillon, operaron en el norte de África, la Unión Soviética y la Batalla de las Ardenas. Eran controladas por la Feldgendarmerie o Policía Militar y ofrecían a los pocos sobrevivientes la oportunidad de redimirse y reintegrarse a una unidad de combate regular. La Unión Soviética instituyó los Strafnaya Bataillons bajo el mando del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos a partir de la Orden 227 de Stalin, popularmente conocida como Ni un paso atrás, y emitida en julio de 1942. El primer batallón penal soviético entró en acción en Stalingrado en agosto, consistiendo de 929 oficiales condenados por cobardía y degradados a soldados, de los cuales solo 300 seguían vivos después de 3 días de combate contra los alemanes. Artillero de la torreta esférica. Los bombarderos cuatrimotores estadounidenses Boeing B-17, Fortaleza Voladora, y Consolidated B-24 Liberator usaban como defensa ventral una ingeniosa torreta esférica, conocida como Ball Turret o Torre Ball. Y ahí dentro de ese espacio confinado generalmente iba el integrante más bajo de la tripulación, el artillero de la torre bola. El tripulante, junto a 2 ametralladoras Browning M2 calibre .50, debía permanecer con las piernas dobladas y los pies en soportes, controlando la torreta y los gatillos, con la espalda y cabeza apoyadas en el lateral. Ahí dentro no había espacio para un paracaídas, y la única seguridad que el tripulante tenía era abrocharse a un cinturón sujeto al fuselaje del avión. El artillero de la torreta esférica debía detectar y atacar cazas enemigos que se aproximaban por debajo del bombardero. Al solo defenderse, la Luftwaffe solía priorizar el vientre como objetivo. Ese tripulante estaría en graves problemas si su escotilla sufría daños,
y el bombardero debía aterrizar sin ruedas, ya que la torreta esférica sería aplastada. Mientras que el promedio de bajas en las tripulaciones de los B-17 era del 30%, ese promedio entre los artilleros de torreta esférica llegaba a impresionantes 60% tripulante de U-Boat. Los lobos grises de la Kriegsmarine fueron el terror del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial, hundiendo un impresionante total de 3.600 barcos aliados, llegando a alcanzar la superioridad naval en algunos momentos de la guerra. Los U-Boot eran operados por tripulaciones experimentadas y valientes, y su sistema de ataque en manada alcanzó altos niveles de eficiencia contra los convoyes aliados. La vida en esos submarinos no era fácil. En patrullas de meses, decenas de hombres compartían un ambiente oscuro, ruidoso y húmedo, dormían en camas diminutas y usaban un solo baño. La tensión de la batalla submarina era terrible, ya que no se veía al adversario y era imperativo guardar el más absoluto silencio para evitar ser detectados por el sonar enemigo. A veces, rodeados durante horas, los tripulantes pasaban por una tensión extrema, sabiendo que en cualquier momento su submarino podía explotar por cargas de profundidad lanzadas al agua. La situación se complicó terriblemente a partir de 1943, cuando la tecnología antisubmarina aliada superó la capacidad ofensiva de los U-Boots, transformando a los submarinos alemanes en presa en vez de cazadores. La fuerza submarina de la Kriegsmarine sufrió horrendas bajas del 75%, con 28.000 marineros perdidos durante la guerra. Fue la tasa de bajas más alta de todos los servicios militares alemanes en el conflicto, y, aún así, nunca faltaron voluntarios para la fuerza. Artillero trasero de Sturmovik. Si se pudiera elegir una sola aeronave soviética como la más aterradora para un infante alemán en el frente oriental, sin duda sería el Ilyushin 2 Sturmovik. Frecuente en ataques en picada contra vehículos, bases y tropas enemigas, este monomotor de ataque a tierra llevaba 2 cañones de 23 milímetros en las alas y diversos armamentos como bombas y cohetes. Pero tenía una característica única que lo distinguía. El Sturmovik estaba casi totalmente blindado, con gruesas placas de acero en alas y fuselaje que protegían tanques de combustible, motor y cabina, además de vidrio a prueba de balas y una placa blindada en la nuca del piloto. La eficacia destruyendo objetivos terrestres en el frente era tal que gran parte de los ganadores de la Estrella Dorada de Héroe de la Unión Soviética eran pilotos de Sturmovik. Cuando la producción de estas aeronaves fue menor a lo esperado, Stalin escribió al director de la fábrica diciendo que los Sturmoviks eran tan vitales para el país como el aire y el pan. Por ser tan peligroso para el ejército alemán, los pilotos de la Luftwaffe hicieron del Sturmovik su objetivo principal y crearon tácticas para explotar los pocos puntos débiles del avión blindado. Y uno de esos puntos era precisamente el artillero trasero del Sturmovik, que estaba protegido de los elementos solo por un blindaje delgado, insuficiente para detener incluso la más ligera de las ametralladoras. Aún así, el artillero trasero quedaba expuesto, sin protección, solo con la ametralladora calibre 50 para ahuyentar cazas alemanes. Por eso, para tener más tiempo de derribar el objetivo con tranquilidad, los Messerschmitt, los Focke-Wulf, solían matar primero al artillero trasero, lanzándole una lluvia de fuego concentrado. De esa manera, la vida del artillero de Sturmovik solía ser 7 veces más corta que la del piloto de la aeronave. Pasador de cable telefónico. La comunicación es esencial en la guerra, y mantener el contacto con las unidades en la línea del frente es esencial para el cumplimiento efectivo de los planes desarrollados por el Estado Mayor. En la retaguardia. Aunque los mensajeros siempre han sido objetivos prioritarios a lo largo de toda la historia de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, los soldados del cuerpo de señaleros y de ingeniería que tendían líneas telefónicas sufrieron bajas muy pesadas a manos del enemigo. Estos soldados muchas veces tenían que arrastrarse por la línea del frente, llevando un gran rollo de cable telefónico para establecer una línea de comunicación con un pelotón en la vanguardia, convirtiéndose en un blanco fácil para los francotiradores. Las líneas telefónicas fueron cruciales en largas batallas urbanas como Stalingrado y Berlín, y frecuentemente se intentaba restablecerlas cuando eran cortadas. Incluso cortar una línea telefónica y esperar al nuevo pasador de cable que intentara hacer su trabajo era una táctica usada por muchos francotiradores para aumentar su esfuerzo y golpear la moral enemiga. Torpedos tripulados Neger.
Ante la ofensiva aliada en 1944, la Kriegsmarine ideó una medida desesperada para atacar a la poderosa flota enemiga que apoyaba los desembarcos en Europa. Este fue el Neger, un torpedo tripulado por un solo piloto, que debía ser la respuesta de bajo costo y alta eficiencia contra los barcos enemigos. Consistía en un torpedo G7E modificado. Se le retiró la ojiva para instalar una cabina precaria, con una cúpula de acrílico en la parte delantera, y que llevaba otro torpedo, este sí, un arma estándar, con ojiva justo debajo. El conjunto flotaba bajo la superficie, dejando solo la cúpula fuera, y debía deslizarse en silencio hasta los objetivos, disparando el torpedo inferior con una palanca en la cabina. Pero el Neger tenía fallas gravísimas de diseño, y aunque nunca fue planeado como un arma suicida, al final terminó siendo casi eso. En varias ocasiones el torpedo fue activado, pero no se desprendió de la parte superior, llevando al desesperado piloto consigo hasta explotar con el objetivo. Muchos Negers simplemente se voltearon y se hundieron justo después de ser lanzados al agua, y muchos de ellos simplemente no regresaron sin ninguna explicación. Aunque hubo éxitos aislados como el de Walter Gerald, quien hundió el crucero polaco Dragon en Normandía el 7 de julio de 1944 y recibió la Cruz de Caballero, cerca del 80% de las tripulaciones de Neger no regresaron de sus misiones. Comando de bombardeo de la Royal Air Force. Desde 1940, el Comando de Bombardeo de la Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea Británica, empezó a atacar objetivos en Alemania, realizando primero bombardeos diurnos. Sin embargo, la defensa en las aeronaves se consideraba insuficiente contra los cazas alemanes, y las pérdidas aumentaron. A diferencia de los bombarderos estadounidenses, las aeronaves inglesas tenían menos armamento defensivo, lo que permitía transportar más bombas por misión. En 1941 entraron en operación los cuatrimotores Short Stirling y Handley Page Halifax. En 1942 se sumó el famoso Avro Lancaster. La Royal Air Force empezó a volar solo de noche, considerada más segura para bombardear ciudades alemanas cada día. Pero la apuesta inglesa no tomó en cuenta la tremenda y constante evolución y eficiencia de la defensa antiaérea y de la Nachtjagd, la caza nocturna de la Luftwaffe. Siendo detectados rápidamente por la red de radares alemanes en la costa europea, los bombarderos ingleses volaban por corredores llenos de miles de cañones antiaéreos, que eran guiados por numerosos reflectores en tierra. Eso sucedía hasta que los bombarderos entraban en el área operacional de un Nachtjagdgeschwader, o alas de caza nocturna. Entonces los Messerschmitt Me-110 y Junkers Pau-88 subían guiados por sus radares a bordo para fulminar esas aeronaves. Con el vientre completamente vulnerable, los bombarderos eran presas fáciles para el Schreckmusik, un par de cañones montados en el lomo de los cazas y apuntados hacia arriba, que hacían explotar los cuatrimotores ingleses repentinamente en la oscuridad nocturna. El comando de bombardeo de la Royal Air Force perdió 55.000 aviadores y tuvo 44.000 bajas durante la Segunda Guerra Mundial. Marina Mercante Aliada. Desde los primeros días de la guerra, la Marina Mercante Aliada cruzó los océanos del mundo, llevando suministros a las naciones en guerra contra las potencias del eje, y, desde el primer hasta el último día de la guerra, fueron víctimas de las fuerzas navales enemigas. Entre esas fuerzas enemigas se destacaban los temibles submarinos alemanes, italianos y japoneses, que actuaban silenciosamente hundiendo los barcos de carga. Extremadamente vitales para la supervivencia de su nación insular, los barcos mercantes británicos sufrieron altísimas bajas durante la guerra, atravesando los tenebrosos años de 1940 a 1942, cuando las manadas de submarinos alemanes casi lograron asfixiar a Gran Bretaña. Los torpedeos, que generalmente ocurrían en la madrugada, dejaban a los tripulantes vulnerables en las aguas heladas del Atlántico, muchas veces sin ninguna esperanza de rescate. Uno de cada 26 marineros mercantes estadounidenses murió durante la guerra, la tasa de mortalidad más alta entre todos los servicios del país. Esa cifra ni se compara con las pérdidas de la Marina Mercante Británica, que tuvo 47.176 bajas, el 27% de su personal. Kamikaze, está bien, piensas que kamikaze es un arma suicida y todos morirían igual. Entonces, ¿por qué está en esta lista? Pero hay una peculiaridad en ese cálculo.
Los comandos kamikaze surgieron como respuesta desesperada al avance de la Marina estadounidense en el Pacífico hacia Japón, y estaban compuestos por aeronaves cargadas de explosivos que debían estrellarse contra barcos enemigos y hundirlos, causando enormes pérdidas a un costo relativamente bajo. Sin duda, los primeros ataques kamikaze del 25 de octubre de 1944 sorprendieron a los estadounidenses, quienes perdieron el portaaviones USS St. Louis. Sin embargo, la Marina de los Estados Unidos comenzó a organizarse para enfrentar las oleadas de pilotos suicidas japoneses, y en la época de las invasiones de Iwo Jima y Okinawa, toda una estructura de defensa aérea y antiaérea ya había sido montada por la flota. Con las oleadas enemigas siendo detectadas por radio, escuadrones de cazas Hellcat y Corsair interceptaban las frágiles aeronaves japonesas a cientos de kilómetros del objetivo, reduciendo considerablemente el número que realmente llegaba a la escuadra. En ese momento, los cazas estadounidenses se retiraban y los kamikazes enfrentaban una pared de fuego antiaéreo que destruía a la mayoría antes del ataque. Aunque se lograron algunos éxitos, la eficacia de la fuerza kamikaze quedó muy por debajo de lo que se había planeado, y pocos pilotos pudieron cumplir satisfactoriamente con su deber suicida hacia la patria. Y bien, ¿te gustó este video? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las notificaciones cuando suba más videos. Yo me despido por aquí. Te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo desde la sala de guerra.